Dios Padre, venimos ante ti y sabemos que siempre estamos ante ti, siempre estamos en tu presencia. No hay lugar donde podemos escapar de tu presencia. Pero en ese momento, nosotros venimos buscándote. Venimos buscándote en tu palabra. Tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa, no las palabras que yo digo, sino tu palabra. Y voy a leer la Biblia. Dios, te pedimos que tú toques nuestro corazón, que nos hagas conocerte mejor y amarte más, ser más como Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Que hoy vamos a hablar de los problemas, de sufrimiento, de sufrir bien para la gloria de Dios. Y vamos a hablar de eso porque, bueno, sale en el texto y porque siempre tenemos problemas y siempre nos cuesta sufrir bien. Siempre tenemos problemas. Hoy vamos a ver una historia que necesitamos porque en nuestra vida pasan cosas feas, cosas inesperadas, cosas no merecidas y nos cuesta reaccionar bien a ellas. Un constante en la vida, algo que siempre está, son los problemas. ¿Sabe qué? Dani, ¿me podrías jalar ese? Porque da más la extensión. Gracias. Porque hoy sí va a haber varios versos. Vamos a leer la mitad de la Biblia. Entonces, como pueden ver en sus hojas. Un constante en la vida son los problemas. Y ustedes podrían hacer la lista igual que yo, pero ¿problema de qué? Bueno, piensa en su vida. Tenemos problemas económicos, problemas relacionales. Eso significa con otras personas. Problemas con familiares, con las personas, nuestros, entre comillas, decimos seres queridos. Deben ser las personas con quienes tenemos menos problemas y a veces tenemos más problemas con ellos. Problemas de salud, problemas de trabajo, problemas, y se me congeló, problemas con la tecnología. Espérenme, sale en la pantalla que ahí está. Ok. Problemas de todo. Con ellas nos cuesta reaccionar bien. ¿Cómo reaccionas tú cuando hay problemas en tu vida? No sé tú, pero entre todos podemos decir que nos enojamos, resentimos, tratamos mal a otros. Yo no trato mal a mi familia cuando todo va bien. Cuando viene un problema, yo reacciono. Nos quedamos amargados, tomamos malas decisiones, nos quedamos miserables cuando tenemos problemas. Y peor cuando el problema es algo que no merecemos. Ahí lo resentimos más y a veces nos quedamos peores que cuando podríamos decir yo merecía eso. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuál fue un problema que tuviste últimamente y cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo dirían los demás que reaccionaste a ese problema? Hoy vamos a ver la historia de Job. Y vamos a ver que debemos ser como, porque esa es nuestra serie, ser como, imitar a Job y sufrir bien como hizo él. Sufrir en nuestra vida para la gloria de Dios. No gloria de Dios cuando salimos del problema, gloria de Dios mientras que pasamos por el problema. La historia de Job nos enseña cómo. Yo estoy convencido de que por eso Dios lo puso en la Biblia. La historia de Job es la historia de alguien que sufrió muchísimo y sufrió bien. Eso veremos y nos va a servir de ejemplo para que podamos ser como él. Leemos un poco de su historia. Job 1, verso 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Era poderoso, era rico, prosperado. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía eso.
Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Imagina eso. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Ha bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendes tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos, y los sabios atacaron y se lo llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaban todavía hablando, vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Eso sería como un relámpago, ¿va? Fuego de Dios cayó del cielo, quemó a las ovejas, a los criados, lo consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas. Se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando todavía, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó todos 4 esquinas de la casa. Ese cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Acaban de morir sus hijos y sus hijas. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo eso Job no pecó ni culpó a Dios. Y sucedió, por si eso fuera poco, que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. El Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, hirió a Job con llagas malignas desde la planta de pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo eso Job no pecó con sus labios,
Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namenita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Cuando alzaron sus ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En Job, ¿qué vemos? Un hombre que conocía a Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que podría decir que amaba a Dios. Y Dios lo conocía por nombre. Él andaba cerca de Dios, tan cerca que él se preocupaba por la relación con Dios de los que lo rodeaban. En ese caso, sus hijos. Y era próspero, tenía mucho. No porque conocía a Dios, porque tenía mucho. Dios lo había bendecido y perdió todo. Podría decir no perdió su vida. Sí, no perdió su vida. Pero después, si seguimos leyendo, encontramos que dice, ojalá que estuviera muerto. Él estaba tan miserable que su vida no le valía nada. Perdió hasta el apoyo de su esposa. Ella no estaba con él en su fidelidad a Dios. Y vemos en esa historia, para los que preguntamos, ¿por qué pasan las cosas malas? Y algunos dirían, y como los amigos de Job dicen más adelante, es porque tú eres malo, por eso te pasan las cosas malas. Y otros dirían, no, pasan las cosas malas porque pasan, como Job diría más adelante. Otros dicen, no, perdiste sus ovejas porque cayó un relámpago y lo quemó. Y perdiste tus hijos porque vino un tornado y colapsó la casa sobre ellos. Causas naturales, los caldeos, una tribu vino y te robó tus otros animales. Es por ellos, es por causas naturales y otras personas que pasan cosas malas. Y otros dirían, es Satanás. Satanás es quien hace eso. Él incitó a los caldeos a que vinieran a robar. Él puso el viento, el tornado, lo que fuera que lo consumió. Que él fue el que hizo caer el fuego del cielo. ¿Quién tiene la razón? Pues todo es cierto. Vinieron bandos, cayó fuego, hubo un tornado, un viento que hizo caer la casa. Eran causas naturales. Y Satanás estaba atrás de eso. Pero aún atrás de eso que vemos, que Dios soberanamente había ordenado eso también. Satanás no operó sin el consentimiento de Dios. Dios es soberano, es el rey sobre todo. Aún en esa maldad, Satanás tuvo que conseguir permiso. Hay niveles de lo que causa la maldad. Y muchas veces nosotros, como los amigos de Job, y eso es adelantar la historia, como los amigos de Job y hasta Job mismo, queremos decir por qué pasan las cosas. Y se nos olvidan que hay niveles, hay causas naturales, hay causas espirituales y detrás de todo hay un rey que gobierna sobre todo, que Dios está encargado de todo. Y yo sé que para Job eso tuvo que haber sido muy difícil reconocer que su Dios, a quien él amaba, a quien él servía, era el rey aún sobre esas cosas que le estaba pasando. Y él lo pudo haber detenido o lo pudo haber incitado. Dios era el rey. Pero mira la reacción de Job. ¿Cómo reaccionó? Bien. No pecó con su boca. Aceptó. Desnudo vine al mundo. Desnudo saldré. Bendito sea el nombre del Señor. Me das y me quitas. Bendito eres tú. Creo que el próximo domingo vamos a cantar ese himno porque esas palabras son palabras de fe en medio de tempestad y vienen de un hombre que acababa de perder todo y estaba en miseria. Y él no echa la culpa a Dios, aún sabiendo que Dios era el rey, aún sobre eso. Su esposa no reacciona como él, ¿va? ¿Qué dice su esposa? En otras palabras, ¿por qué sigue creyendo en Dios? Mira lo que te ha hecho. Yo entiendo que creer en Dios cuando Él te estaba dando todo, cuando Él te estaba bendiciendo, te convenía. Pero ahora no tenés nada, para nada has creído en Dios, para nada. Abandona tu fe porque tu fe no te ha conseguido nada. Su esposa
reacciona como muchas veces nosotros reaccionamos. Nosotros, es fácil leer esa historia. Toda mi vida he leído esa historia y he dicho, qué mala mujer, cómo es ella, qué mala persona. Y hoy estaba pensando en eso y Dios me hizo pensar en eso. Ella es un espejo para nosotros, porque así somos nosotros. Nosotros todos somos la esposa de Job. Las cosas malas pasan y decimos, ve, todos los domingos yo estoy en la iglesia, ahora y tú podrías, y nosotros echamos la culpa a Dios, igual que ella. Sus amigos vienen y ellos empiezan, y no vamos a leer todo lo que ellos dicen, y lo puedes leer en tu estudio, me imagino que ya lo has leído. ¿Recuerda lo que dicen sus amigos? Empiezan a cuestionar, no cuestionar tanto como acusar. A decir, ¿sabe qué? Las cosas malas pasan a gente mala. Toda esa maldad te ha pasado. Nosotros pensábamos que era buena gente. Vos tenías más que nosotros. Vos eras más rico. Y ahora, mira lo que te ha pasado. No era la gran cosa. Vos tenés pecado. Vos no eres una buena persona. Y el Job, al principio, se mantiene y después se pone muy defensivo. Y junto con sus amigos, ellos asignan motivos a Dios. Y dicen cómo es Dios y qué hace Dios y por qué hace Dios lo que hace. Se pone en el lugar de Dios. Casi el resto del libro son ellos hablando necedades. Y sabemos que son necedades porque después Dios aparece y les habla. Adelante la historia, Job 38. En el verso 1 dice, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Hablando de todo lo que había dicho Job, hablando de todo lo que había dicho sus amigos, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Y yo te preguntaré y tú me instruirás. Y después le empieza a hablar de su grandeza. Leemos una prueba de eso, una parte. ¿Dónde estabas tú? Dice Dios a Job, cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas al mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de su espesa de oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar? Y continúa por varios capítulos. Esa es la mejor parte del libro de Job para mí. Esa es la parte que si hoy en la noche, si no puedes dormir y saca tu Biblia y quieres leer algo, empieza en el capítulo 38 y lee el resto del libro de Job, porque Dios describe su grandeza y todo lo que Él hace. Y no sé tú, pero cuando yo leo eso, me imagino igual que Job. No importa el problema que tengo en mi vida, se pone muy pequeña comparado con la grandeza de Dios. Y lo que yo pienso que Dios y por qué y aquí y allá. No, Dios es mucho más grande. Dios es mucho más sabio. Y cuando nosotros le asignamos motivos como Job y sus amigos, Dios hace eso por esa razón y queremos tomar su lugar. Después de que Dios habla a Job, mira cómo termina su historia. El último capítulo 42. Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que de ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ya entiende otra vez quién es Dios y quién es Él. ¿Quién es este que oculte consejos sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esa es mi línea favorita del libro. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Después que el Señor habló esas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz y Temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé, pero para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job.
y Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamánita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Su relación con Dios estaba restaurada, de Job y de ellos también. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó a doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que le habían conocido antes vinieron a él, comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor, voy a leer eso con mis hermanos, a ver si corresponden igual. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas otra vez. Llamó a la primera Gemina, la segunda Cesia, la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre le dio también herencia entre sus hermanos. Después de eso vivió Job 140 años. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos y hasta cuarto generaciones. Y murió Job, anciano y lleno de días. Siempre cuando era chico, joven, adulto, y leía ese libro, y llegamos al final, para mí la parte más espectacular es Dios le dio todo el dinero de regreso y más, y sus hijos, y terminó próspero. Y yo pensé que ese era el punto alto del libro, y sí es grande, pero aún más grande es lo que Job aprende de su experiencia. Esa línea que he leído veces, he oído de ti solo de oídas, de verso 5, pero ahora mis ojos te ven. Él conocía a Dios antes de que pasó todo eso. Y ahora él está reconociendo por pasar por esa experiencia horrible, horrible. Ahora conozco a Dios como nunca lo he conocido antes. Por haber pasado por dolor y llanto y tristeza, ahora conozco a Dios. Antes yo hablaba de Dios, yo había escuchado de Dios, pero ahora lo conozco. Eso es algo que él aprendió y consiguió en sus días tan horribles. Él consiguió a Dios. La idea grande. Nosotros nos preocupamos igual que Job y sus amigos por entender por qué está pasando eso. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo arreglarlo? ¿Y cómo puedo solucionarlo? Damos gloria a Dios cuando como Job confiamos en Él en medio de la prueba. No esperando el final de la prueba, en medio de la prueba. No confiamos que Él cambiará nuestra suerte. En muchas iglesias, lo que se predica cuando habla de confiar en Dios es confiar que Él va a hacer lo que tú quieres, que Él va a resolver el problema. Esa no es fe bíblica. Confiar que Dios va a hacer lo que tú quieres es confiar que tú puedes usar a Dios para conseguir lo tuyo. Eso no es fe, no es confiar en Dios. La confianza que Job tenía en Dios es confiar en quién era Dios y en su relación con Él. Yo nací desnudo, voy a morir desnudo, pero tengo a Dios y eso es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Él confió en la persona de Dios y cuando es así, cuando confiamos así, valoramos lo que tenemos en Cristo mucho más que el sufrimiento que nos está pasando. Y por esa fe reaccionamos como quienes saben que su Padre es el Rey del universo y están felices en Él. Eso es confiar en Dios y eso da gloria a Dios en medio de la prueba. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos confiar de esa manera como hizo Job? Por hacer lo que Job hizo, por imitar a cómo Job sufrió. Como Santiago, en el libro de Santiago, el hermano de Jesús, escribe eso y nos enseña a aprender de ese ejemplo y a imitar a Job. Hermanos, Santiago 5:10, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Debemos imitar a Job. ¿Qué hizo Job? ¿Cómo podemos ser como él? Primero, por conocer a Dios, por ser hijos de Dios. Job pudo pasar por esa prueba confiado en Dios porque era un hijo de Dios. Y tal vez para ti hoy la única aplicación es esa. Tú necesitas entrar
en una relación con Dios. Tú necesitas entregarte a Cristo por arrepentirte y bautizarte, porque al pasar por las dificultades de tu vida, no estés solo, sino en las manos de Dios. Necesitas arrepentirte y bautizarte, entregarte a Jesús, y así tendrás la seguridad que estás en Él y Él en ti, y que tú tienes a Él en medio de sus pruebas, como Job. También sufrimos como Job cuando adoramos al venir la prueba. Nosotros somos buenos para decir gloria a Dios y cantar cuando todo pasa, cuando ya andamos bien. ¿Qué hizo Job? En medio de su prueba, vino y adoró. Adoró, no sé si cantó, me imagino que cantó. Adoró a Dios. Nosotros adoramos, reaccionamos al sufrimiento con alabanza, con alabanza. Imitamos a Job en medio de nuestras pruebas por confiar en Dios, aunque no entendemos. Recuerda, no tenemos que entender. Dios es mucho más grande que nosotros. Tenemos que callar la voz de por qué. ¿Y por qué? ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Y cuál es el problema? ¿Y a quién he hecho la culpa? ¿Y soy yo? ¿Eres tú? ¿O Dios es más grande que nosotros? Él decide, Él controla. En esa historia vemos el peligro de tratar de tomar el lugar de Dios y resolver solo nuestros problemas y asignar a Dios motivos. Esto está pasando por esa razón. Sus caminos no son nuestros caminos. Y más bien debemos, como Job, decir: yo acepto lo que Dios me manda, el bien y el mal. Debemos, como Job, sufrir con paciencia, con perseverancia, esperar que pase la prueba, aguantar por mientras, no perder la cabeza, no hacer todo para que salga la cosa. Debemos, como Job, buscar a Dios, escuchar a Él. Eso para nosotros es leer la Biblia. Dios habló directamente con Job. Él habla directamente con nosotros cuando abrimos la Biblia. A veces también, igual que la alabanza, esperamos a que pase la prueba. Decimos: yo ando mal, no puedo leer la Biblia. Ando mal, no ando bien para orar, no ando bien. Ahí es cuando debemos leer. Ahí es cuando debemos orar, buscarlo más cuando tenemos problemas, no menos. Y cuando hacemos eso, cuando sufrimos como sufrió Job, podemos pasar por grandes pruebas y ser constantes. Y como Job, al final de la prueba, porque cada prueba termina, o en esta vida o en la próxima, llegar a conocer a Dios más y más, llegar a estar más cerca de Él, por la experiencia, por medio de sufrimiento, y a darle mucha gloria por cómo somos y nuestra confianza en Él a pasar por la prueba. Entonces, una pregunta, esa es la pregunta importante de hoy. ¿Cuál es la prueba que te enfrenta hoy? El sufrimiento en tu vida. La segunda pregunta: ¿qué puedes cambiar para imitar a Job, para sufrir bien en esa prueba, para la gloria de Dios? Y si hoy levantamos a Job como ejemplo, decimos debemos sufrir como Job, ¿cuánto más debemos ser como Jesús, quien sufrió mucho más, aunque Job, y lo hizo para la gloria de Dios? En Hebreos 12, verso 1, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y va implicado allí las pruebas, los baches en la carrera, lo que tenemos en el camino, las dificultades. Y todos tenemos uno diferente. Dice: corre con paciencia eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón.
Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido a ese punto de derramar sangre. Vamos a cantar, glorioso eres Jesús. Mientras levantamos nuestra voz y nuestro corazón a Él, vamos a considerar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien sufrió para que nosotros pudiéramos hoy tener paz con Dios. Y si te encuentras en Cristo hoy, la invitación para ti es ir a la mesa, tomar pan y jugo. Mientras cantamos, recordar el sufrimiento de nuestro Salvador. Dios Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos aplique las palabras y el ejemplo de Job hoy a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra experiencia hoy, a nuestras dificultades y sufrimiento, para que nosotros podamos sufrir mejor, darte más gloria en las situaciones en que tú nos has puesto en ese momento. Y consideramos a Cristo, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. En su nombre oramos. Amén.